What's going on? Hola, ¿qué tal, amigos y amigas fans de los cómics? Hoy os vengo a hablar de un western en el cómic de los que más me gusta, es este Undertaker. Podríamos decir de los westerns modernos. ¿Qué quiero decir con modernos? No me refiero a estos westerns clásicos que me encantan, como puede ser El Teniente Blueberry, etcétera, etcétera. No. De los westerns que se hacen hoy en día, que mantienen ese sabor de western clásico, pero con un toque que se nota que es una narrativa actual, unos guiones que ponen ciertos temas que pueden encajar perfectamente hoy en día, aunque estén ubicados en el género del western, donde se tienen que ubicar. Y yo os diría que son dos los que más me gustan de los que se están editando hoy en día de western, que sería Marshall Bass, y que lo editó en su momento, lo empezó a editar ECC y ahora lo está editando en integrales Astiberri, y este Undertaker, que lo edita Norma. Son sin ningún tipo de dudas, yo creo, dos auténticas joyas del western. Con esto nos vamos ya, en este caso en el Undertaker, que es lo que nos ocupa. Sería ya el álbum número 8. Aquí tenemos un ciclo que está compuesto por el álbum 7 y 8. Esto se puede leer independiente o no. Hombre, lo suyo es haber leído los anteriores para saber un poco más de la historia de este enterrador tan particular, este Undertaker, nuestro protagonista. Pero sí que es cierto que si alguien quiere lanzarse y decir, mira, me leo este ciclo sin haber leído nada, pues también te vas a enterar, porque aquí vas a tener una aventura que empieza y acaba en estos dos álbumes, como estoy diciendo, ¿vale? ¿Por qué me han gustado estos dos en concreto? Me han gustado mucho porque en estos dos veremos que tocan temas como por ejemplo el tema del aborto, el tema de la homosexualidad, cómo era tratada en esa época del oeste. Y me ha sorprendido que se tocase esto en un western, ¿no? Me ha gustado, le ha dado más valor, si cabe, a lo que es la aventura en sí, ¿no? Y cómo lo manejan los protagonistas. Ahora os enseño imágenes del interior para que veáis un poquito por dónde va el tema. Venga, muy rapidito, que veáis un poco el interior. Esto empieza, el álbum número 7 empieza con una página que me ha impactado mucho, y es esta, y es una persona una chica que está diciendo que va a cometer un crimen. Y es que esta chica, pues por una serie de circunstancias que se nos van a detallar más adelante, va a querer abortar y nuestro protagonista, el enterrador, este Undertaker, ¿vale? Va a recibir el encargo de ir a un pueblo y va a tener que hacer dos ataúdes. Uno para un cura, que es este de aquí, y pues bueno, que tiene, como podéis ver, esto ya es al principio, no os desvelo nada, va a tener ahí una muerte muy violenta, ¿vale? Y luego el segundo encargo es construir un ataúd para un bebé que no ha nacido todavía, y ese bebé pues es ese aborto que se pretende hacer, ¿vale? Entonces, esta pareja, él es un médico, este es un antiguo, podríamos decir, amor del protagonista, y le han llamado para hacer estos dos ataúdes, y a partir de aquí pues se va a liar parda porque va a haber una fanática religiosa, que es esta chica de aquí, pues que va a liderar toda una revuelta en el pueblo porque está en contra de que se produzca este aborto, ¿vale? Este argumento se va a ir desarrollando de manera muy bestia, en el sentido de que va a haber cada vez más y más violencia, hasta que, vamos, es que todo el pueblo se va a poner patas arriba por culpa de esta señorita, que, como digo, es una fanática religiosa y lo lleva al extremo, ¿vale? Entre medio de todo esto, ¿quién va a estar? Pues nuestro protagonista, nuestro querido protagonista, que va a intentar salvar toda esa situación de la manera lo mejor posible. Evidentemente van a haber tiros, van a haber muchos tiros, mucha violencia, pero con un guión que no es solo acción y ya está, no. Como veis, hay mucho diálogo, los personajes están muy bien tratados,
muy bien dialogados, cada uno tiene su propia voz, su propia personalidad, muy bien definidos. Esto ya lo veíamos en álbumes anteriores, por supuesto. Ya os digo que es una grandiosa serie del oeste, de los que estamos leyendo hoy en día, de los westerns actuales, de los mejores. Esta es la chica que os decía que quiere abortar. Más adelante veremos por qué, veremos de quién está embarazada. Y pues bueno, como os decía al inicio, se va a liar parda. O sea, aquí van a haber una de tiros por todos lados, sangre, violencia. Pero todo, repito, muy bien trabajado, muy bien argumentado, gran trabajo tanto a nivel guión como a nivel dibujo. Bueno, ya lo estáis viendo, a nivel dibujo también es una pasada. Es una línea clara, pero no es clásico, o sea, no es aquello que digas, ostras, estáis ante algo tan clásico que quizás hoy en día echa un poco para atrás. No. Una línea clara, pero de corte muy realista, muy trabajada. Fijaros todos estos ataúdes, tienen muchísimo detalle. A mí el dibujo me encanta, me encanta. Y todo esto se va a resolver en este segundo tomo. Por eso os decía que es una historia que se cierra en dos álbumes. Y aquí pues vamos a ver toda la resolución. Todo se va a complicar mucho más. Cómo se intentan los protagonistas ensarzar cada uno con sus ideas religiosas, porque aquí también tenemos que tener en cuenta que yo creo que en esta historia no hay un malo ni un bueno, o sea, cada uno tiene sus motivos de actuar como actúa, ¿no? Y a partir de aquí, pues, te posicionas más en favor de uno o de otro, ¿no? Pero ya digo, lo que me atrapa a mí personalmente de este tipo de historias es que está todo muy bien hecho. O sea, no tiene ninguna costura por ningún lado que salte y que digas, mira, esto chirría, esto no lo han sabido tratar. No. Y además, por encima de todo, te engancha. Fijaros, viñetas, también se trata el tema de la homosexualidad, acusan a este otro señor pues de haber mantenido relaciones con otro y cómo lo van a, fijaros aquí, lo hacen desfilar pues en pelotas por el pueblo, ¿no? Todo eso, la verdad es que me ha aportado un plus, ¿no? a lo que vemos habitualmente en westerns que no son este tipo de cosas. Había escuchado por ahí algunas críticas que decían que este ciclo de estos dos álbumes había bajado un poco de calidad. A mí la verdad es que los 6 primeros álbumes de Undertaker me gustaron muchísimo y iba un poco con miedo porque había leído eso, que por redes sociales, alguien que decía que este ciclo era un poco más flojo. A mí no me lo ha parecido, a mí me ha gustado tanto o más como que los 6 álbumes anteriores. Y repito, es algo que se puede leer perfectamente sin haber, si alguien se quiere meter sin haber leído los anteriores, no hay problema, ¿vale? Pero lo ideal es, claro, hay una historia río, como siempre, del personaje, que lo interesante es saber el personaje de dónde viene, para disfrutarlo al 100%. Como siempre, cualquier comentario, cualquier duda, me lo dejáis escrito y os contesto, ¿vale? Venga, hasta el próximo vídeo, un abrazo, chao.